Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este programa de consejos sobre mayordomía cristiana. Es para mí un privilegio poderme dirigir a ustedes con un consejo más de este tema que son de mucha importancia. Y el tema para esta hora se titula La adoración y la ofrenda. Anteriormente habíamos hablado acerca de la Biblia y la mayordomía de los hijos, cómo enseñarle a nuestros hijos a poder ser buenos mayordomos aún en sus tiernos años. Y hoy vamos a hablar acerca de que la adoración que le damos a Dios está relacionada también con la ofrenda que podemos presentar. Y es muy importante, ¿verdad?, a comprender acerca de la adoración. La adoración pues incluye también nuestras ofrendas de corazón al Señor. Pero antes los invito a que hagamos una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de podernos dirigir a ti a través de esta oración y es para pedirte el perdón de nuestros pecados. También, Señor, por la bendición de este programa, por el estudio, Señor, que debemos de tener en esta hora. Ayúdanos a comprender que la adoración y la ofrenda van relacionadas. Así también te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder seguir adelante y un día, Señor, como buenos mayordomos, poderte ver para una vida eterna. Bendice, Señor, este programa de SMI Reforma El Salvador. También bendice a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Te suplicamos que tu palabra sea de mucha bendición para poder aprender la mayordomía, ser buenos administradores y un día, Señor, poder estar contigo en ese lugar maravilloso que has preparado para nosotros. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la meditación de la palabra del Señor. Les decíamos hace un momento el tema adoración y ofrenda. ¿Por qué? Porque el acto de adorar está incluido en el acto de ofrendar. Así que la adoración trasciende al tiempo y al espacio. Por eso es que cuando nosotros ofrendamos, estamos adorando. Y cuando adoramos también, pues ofrendamos. Así que la adoración y las ofrendas siempre serán respuestas del ser a la presencia divina. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comprender? Primero pensemos, ¿qué es una ofrenda? Vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 16, el versículo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera. Cada uno ofrecerá su don conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hermanos, es muy importante pensar que Dios es tan justo que nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podemos dar. En su palabra dice, cada uno ofrecerá su don conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí en esta declaración de Deuteronomio 16:17 encontramos las fiestas que se hacían en el pueblo de Israel. Habían tres fiestas generales, pero de esas tres fiestas podemos sacar que habían otras más que servían una como antesala para la otra fiesta. Así que al final ellos tenían 7 celebraciones distintas, pero las fiestas generales eran tres. Y en cada una de esas fiestas ellos presentaban ofrendas. Por eso la Biblia dice, cada uno dice, ofrecerá su don. La pregunta que teníamos es, ¿qué es una ofrenda? Podemos decir como respuesta que la ofrenda es un don. Un don, dice, ¿y de qué tamaño va a ser ese don? Según la Biblia, Deuteronomio 16:17 dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Así que Dios no nos va a exigir más de lo que nos ha dado. Por eso dice, cada uno ofrecerá un don. ¿Pero qué es un don? Es una ofrenda. ¿Pero de cómo la podemos comparar? Que una ofrenda es un don. Miremos otro versículo bíblico donde nos hace la comparación de este don. Dice en el libro de Mateo, capítulo 2, el versículo 11. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones de oro e incienso y mirra.
Hermanos, qué interesante pensar en la declaración de la Biblia con respecto a estos personajes. En la Biblia, el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, habla de que vinieron, dice, los magos del oriente. Algunas personas confunden la expresión, ¿verdad? Magos del oriente y le agregan los reyes magos, pero la Biblia no dice reyes magos. La Biblia dice, unos magos vinieron del oriente. También en el deseado de toda la gente, en el capítulo 6 dice, unos magos que vinieron del oriente. Y hay personas que dicen que eran tres por la clase de regalos, que uno le dio oro, otro le dio incienso y otro le dio mirra. No necesariamente son tres, son más de tres los que llegaron a visitar a Jesús. Según la historia, nos demuestra, ¿verdad?, de que eran magos del oriente de diferentes países que fueron hasta donde estaba Jesús, donde Jesús había nacido, y algunos tuvieron que ir 2, 3 semanas, hasta un mes de viaje para poder llegar a donde estaba Jesús, porque eran personas que estudiaban. En el deseo toda la gente se aclara que eran magos, no hechiceros. Magos se les llamaba a las personas estudiosas, a personas filósofas, que podían investigar de diferentes libros, y entre unos ellos habían estudiado la palabra de Dios y encontraban las profecías de la estrella de Jacob, y que ellos iban en busca de Jesús como el Hijo de Dios. Así que cuando ellos llegan a donde está el niño, dice el versículo 11, que entran donde estaba el niño, cuando lo ven con su madre, ¿verdad? María, se postran para adorar al niño Jesús. Pero la adoración de ellos, de postrarse, incluye también la ofrenda, porque dice que abrieron sus tesoros, le ofrecieron dones. En otra versión dice, le ofrecieron presentes. ¿De qué eran esos presentes? De oro, de incienso y de mirra. Las tres cosas eran muy valoradas en esa época. Tanto así de que cuando el ángel le avisa a José que se vaya con Jesús porque querían matar al niño, esos dones que le ofrecieron los magos les sirvió a ellos para irse a vivir a Egipto durante un tiempo. Así que cuando hablamos de un don, estamos hablando de una ofrenda, pero una ofrenda que tiene un costo para el que quiere adorar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando que tiene un costo? Porque no estamos hablando de una limosna. ¿Qué es una limosna? Una limosna es lo que se le da a un mendigo. ¿Y qué es lo que le damos a un mendigo nosotros? O cualquier persona cuando le va a ofrecer a alguien que está en la calle pidiendo moneditas. Hasta ellos ya en su pensamiento tienen de pedir 5 centavos. O regáleme 25 centavos. Ellos mismos piden muy poco y se les da limosnas, que son los sobrantes o donativos de ayuda, de caridad al prójimo. Aunque un hombre en la Biblia lo resalta porque así ya dice muchas limosnas a su pueblo, pero una limosna es lo más poquito y un don es algo que tiene un valor para cada uno de nosotros. No hablemos de una cantidad, hablemos de algo que nos cuesta para poder ofrecérselo al Señor. Como la viuda en la época de Jesús, la cantidad era poca, pero dio todo lo que tenía. Ese es un don, de hacer un sacrificio para poder dar. Pero si nosotros damos de lo que nos sobra después de suplir todas nuestras necesidades reales o imaginarias, si damos lo que sobra, eso no es un don. Eso se le llama limosna. Pero veamos un ejemplo en la Biblia de un hombre que daba limosna. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así que, hermanos, aquí encontramos la declaración, ¿verdad?, de la Biblia de este hombre, un centurión, ¿verdad? Un hombre que no era del pueblo de Israel, pero por estar entre los israelitas, él se había contagiado también de las ofrendas que ellos daban a los más necesitados. Y la Biblia dice que este hombre daba
muchas limosnas al pueblo. Tanto así, ¿verdad? De que él tuvo una visión de que iba a llegar uno de los apóstoles a predicarle a su casa. Y él lo mandó a traer, mandó 3 hombres, y también Pedro tenía otra visión donde tenía que ir a donde los gentiles a predicarles la palabra de Dios. Pero ahí resalta, dice, que daba muchas limosnas. Claro, Dios aceptó por ser un hombre, ¿verdad? Romano. Él aceptaba la ayuda también que él daba a los más necesitados. Pero ahora nosotros estamos hablando de que somos conocedores. Nosotros también podemos dar de acuerdo, como decía Deuteronomios, a la capacidad de la bendición que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros. Ahora pensemos, ¿cuál es el origen de la ofrenda? ¿Quién fue el primero que ofreció un don a la humanidad? Leamos la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Así que, hermanos, el apóstol Pedro, él está hablando acerca del sacrificio de Jesús. El apóstol Pedro le habla al ser humano y le dice, ustedes, ¿verdad? Todos hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Pero con qué? Dice, con sangre, ¿verdad? No con cosas, dice, corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados con sangre, ¿verdad? Una sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro explica que Jesús dice, ya estaba destinado desde antes, pero se manifestó en ese tiempo. En ese tiempo cuando Jesús murió en la cruz. Así que, hermanos, ¿cuál es el origen, pues, de la ofrenda? Según la palabra de Dios, ¿quién fue el primer ofrendante? Algunos dicen, ¿verdad? No, pues fue Jesús. No, Él fue la ofrenda. Jesús fue la ofrenda. ¿Quién fue el primer ofrendante? Fue el Padre, ¿verdad? El Padre Celestial. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo Él había dado su ofrenda? Desde los concilios secretos, desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya había ofrecido a su Hijo como un don, porque Jesús no era una limosna, Jesús era un don. ¿Qué queremos decir con un don? Que era lo mejor que tenía el Padre para dar como ofrenda en rescate del ser humano. Así que hagamos la diferencia. Un don es algo de valor de nosotros que queremos darle al Señor. Es algo que nos cuesta, no de lo que nos sobra, porque cambia el nombre, cambia una limosna. Ahora vemos nosotros que el Padre Celestial dio lo mejor que tenía. ¿Por qué? Porque también habían ángeles que estaban dispuestos a venir y dar su vida por nosotros, pero los ángeles no era suficiente, la sangre de un ángel, sino que tenía que ser la sangre del Hijo de Dios, que sea alguien semejante al Creador para podernos rescatar. Así que el Padre Celestial fue el primero que ofreció su don al dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Así que el significado, ¿verdad?, de las ofrendas en el Antiguo Testamento, según el libro de Levíticos, en el capítulo 1, presenta que es una expresión de entrega completa a Dios o de una reconsagración de las vidas a Dios. Pero se tenía algo presente, que ninguna ofrenda tiene una función expiatoria. ¿Qué queremos decir con esto? Que con la ofrenda que demos, no pensemos que esa ofrenda nos va a librar de pecados. Es una ofrenda que damos porque queremos adorar a Dios. Así que la ofrenda no tiene funciones expiatorias. La ofrenda es la respuesta del ser a la presencia divina. Y una ofrenda tiene que tener un costo para aquel que quiere adorar a Dios. En la Biblia encontramos 2 ejemplos de personas que querían ofrendar sin que les hubiera costado algo. Bueno, uno sin que les costó algo. Por ejemplo, tenemos al rey Saúl cuando Dios le da una misión. Dios le dice, ve y destruye a Amalek.
porque hace tiempo atrás, en el testimonio aclara patriarcas y profetas que habían pasado 400 años, pero en la Biblia dice que le dice, porque Amalek cerró el camino, ¿verdad? Cerró las puertas para que el pueblo pasara por su territorio. Tienes que ir, dice, y destruir a Amalek. Y la orden era destruir todo. Pero el rey Saúl había dejado lo mejor de los animales. Y cuando llega Samuel y le hace el reclamo, Saúl dice, es que el pueblo la separó para presentarlas en ofrendas y en sacrificios al Señor. Y ahí vemos el error. ¿Cuánto le había costado a Saúl? No le había costado nada. En cambio, tenemos al rey David en una de las oportunidades que él andaba huyendo. Cuando él quería presentar una ofrenda, habían personas que le ofrecían sus animales. Le decían, aquí está, tómalo y preséntalo al Señor. Y David pagaba, dice, el precio justo. Aunque las personas no querían tomar el dinero, pero David decía, yo no voy a presentar algo al Señor que a mí no me haya costado. Así que la ofrenda debe tener, si es un don, un costo, ¿verdad? Para aquel que quiere adorar al Señor. Dice, hermanos, unos párrafos que quiero compartir con ustedes. Hay párrafos en consejos sobre mayordomía cristiana en el capítulo 7. Dice así, en el universo solo hay dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros. En la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se empleen en la edificación de su reino. Así que, hermanos, debemos de pensar, necesitamos analizar de a dónde queremos dar lo que Dios nos ha dado. Solamente hay dos lugares, dice, en todo el universo. O lo damos para la tesorería del Señor, o lo vamos a invertir en la obra de Satanás. ¿Por qué? En el mismo párrafo dice que lo que no se dedica a Dios fortalece la causa del enemigo. Así que necesitamos comprender que el Señor da los medios a nosotros para que nosotros los empleemos en la edificación de su reino en la tierra, para la predicación, ¿verdad?, de su palabra. Por eso es importante. Si no estamos colaborando en la obra de Dios, estamos en contra de la obra de Dios porque fortalecemos el reino del enemigo. Sigue diciendo el capítulo 7, siempre de consejos de mayordomía cristiana. Nos dice así, sus bienes nos han sido confiados en nuestra calidad de mayordomos suyos, para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses en términos de almas salvadas. Estas almas a su turno se convertirán en mayordomos confiables que van a colaborar con Cristo para estimular los intereses de la causa de Dios. Así que Dios, hermanos, nos permite, ¿verdad?, que seamos, dice, mayordomos, que seamos cuidadosos en la mayordomía para llevarle una ganancia. ¿En qué? En términos de almas que se presentan para Jesús. Y eso es una cadena, porque si alguien trabaja, ¿verdad?, por alguien más, claro, la salvación pues viene de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos y somos un mayordomo. Llevamos el evangelio a otro y ese otro también se lo va a llevar a otro y ese otro al otro. Y todos vamos a colaborar también de esa manera en la obra del Señor. Sigue diciendo siempre el mismo libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, el capítulo 7. El Señor no se propone venir a este mundo para poner oro y plata a disposición del adelantamiento de su obra. Proporciona recursos a los hombres para que éstos, mediante sus donativos y ofrendas, mantengan su obra en progreso. Un propósito por encima de todos los demás para que debieran usarse los donativos de Dios es el sostén de los obreros en los campos donde se realiza la cosecha de almas. Así que, hermanos, es muy interesante cuando analizamos estos párrafos del Espíritu Profecía. Dice que el Señor, Él no se propone venir a este mundo para traer todo el dinero que se necesita para adelantar en su obra. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor es que bendice al ser humano. Él le da las fuerzas, le da la capacidad, le da la inteligencia para que el ser humano pueda trabajar, para que el ser humano pueda tener, ¿verdad?, los recursos.
Así que Dios da recursos al ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano sienta la alegría de colaborar también en su obra. ¿De qué manera? Predicando el Evangelio y también a través de sus ofrendas o de sus dones. Así que, ¿cuál sería el propósito de dar ofrendas? Dice, para el sostén de los obreros en los campos donde hay la cosecha de almas. Así que, hermanos, nosotros también podemos colaborar. Estamos hablando de la adoración y la ofrenda. Las dos cosas van a la par. Si estamos adorando al Señor, colaboremos, ¿verdad? También con su obra. Sigue diciendo siempre Consejos de Mayordomía Cristiana, el capítulo 7. Si los hombres están dispuestos a convertirse en conductos a través de los cuales las bendiciones del cielo puedan fluir hacia otros, el Señor mantendrá esos canales provistos. Los hombres no se empobrecen al devolver a Dios lo que es suyo. La pobreza sobreviene cuando se retienen esos recursos. Qué interesante, hermanos. ¿Cuántas veces pensamos que por lo que tenemos que dar, nos vamos a quedar más pobres todavía? Pero eso es tener un pensamiento pequeño. Eso es tener pues, una visión muy estrecha acerca de la mayordomía. En su momento vamos a estudiar acerca de las exigencias de Dios para el pueblo de Israel y las cantidades que él exigía. Y hay un párrafo que dice que a uno le parece que el pueblo se iba a empobrecer con esa cantidad, pero era al contrario, cuando el pueblo cumplía con sus obligaciones y sus privilegios de poder colaborar, es cuando más bendiciones le llegaban a ellos. Así que, hermanos, es interesante pensar, ¿verdad? Dice que los hombres no se van a empobrecer cuando devuelven a Dios lo que a Él le pertenece. No es por eso. Entonces, ¿por qué puede haber más pobreza? Es cuando se retienen esos recursos y no se quieren dar para la obra del Señor. Así que, hermanos, Dios no espera, ¿verdad?, que todos den la misma cantidad. Porque decíamos al principio, cada uno va a dar conforme a la bendición de que Dios le haya dado. ¿Cómo fue nuestra bendición? Bueno, de eso depende la cantidad que vamos a colaborar en su obra. ¿Por qué? Porque el acto de adorar es insustituible. Las ofrendas es como el vehículo de la adoración. Dios hizo la provisión. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Un altar sin ofrendas. Era traído al Señor por devoción y nunca era por obligación. Era una expresión de amor a Dios y debería traérsele al centro del culto y ser entregada a los que Dios designó para poderla recibir. Así que, hermanos, es importante ir comprendiendo cada una de estas partes. Así que los elementos de la ofrenda bíblica. Vamos a recordar el libro de Mateo 2:11. Mateo 2:11, recordamos la cita bíblica y dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y ofrecieron dones, o sea, presentes de oro, incienso y mirra. Así que, hermanos, la ofrenda bíblica que es un acto de adoración, es la respuesta del ser a la presencia divina. Otro punto importante es que la ofrenda es reconocer la soberanía y las bendiciones que vienen de parte de Dios. Dice en Primera de Crónicas 29, 11 y 12, después vamos a leer el 14, pero Primera de Crónicas 29, 11 dice la palabra de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grandes y el dar poder a todos. El versículo 14 dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Así que, hermanos, es interesante ver cómo
Son declaraciones que hacía el rey David. El rey David hablaba y él decía, Señor, si todo es tuyo, tuya es la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. El rey David está haciendo una lista de las cualidades, ¿verdad?, de Dios. Y él comprende que todo lo que tenemos es de Dios. ¿Y qué podemos nosotros decir? Esto es lo que yo estoy ofreciendo a Dios. Si yo no tengo nada, el Señor es el dueño de todas las cosas. Por eso es importante que la mayordomía es reconocer la soberanía y las bendiciones de Dios. Porque el salmista David reconoce y él dice, si de lo recibido de tu mano, pues de eso es lo que te damos. ¿Por qué? Porque todo es tuyo, hermanos. Si todo es de Dios y nosotros comprendemos que nosotros no tenemos nada, simplemente somos mayordomos de los bienes de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ofrecerlo a Dios junto con la adoración, nuestras ofrendas. Otro punto importante, que la ofrenda, ¿verdad?, que es un don, está acompañada de sacrificio. Segunda de Corintios 8, el versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber las gracias de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así que, hermano, esa ofrenda, ¿verdad?, ese don para que sea, ¿verdad?, recibido por Dios, debe estar también acompañado por sacrificio, para que no se convierta en una limosna. El apóstol Pablo pone el ejemplo, ¿verdad?, de los hermanos de las iglesias de Macedonia, que eran varias iglesias, pero aún dice, en su profunda pobreza, ellos querían colaborar, porque había necesidades, había una época de hambre en Jerusalén, y la petición de ofrendas, pero ellos les dicen, no, ustedes no deben, porque ustedes tienen muy poco. Pero de esos que tenían poco, ellos, a pesar de su pobreza, ellos tenían el deseo de colaborar y eran ellos los que rogaban a Pablo. Los de Macedonia, ellos le decían, permítenos, danos la oportunidad de poder colaborar. Hermanos, esas ofrendas son las que a Dios le agradan, no por la cantidad, sino por el sacrificio que están manifestando con tal de poder colaborar también en la obra de Dios. Y otro punto importante es la respuesta a la convicción del Espíritu Santo. Vemos un ejemplo de la Iglesia Apostólica en el libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 31 y 32. Dice, y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermanos, qué importante declaración, ¿verdad? En el libro de los Hechos dice, ¿verdad?, que los discípulos, ellos estaban orando cuando fue derramado el Espíritu sobre ellos, el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas y hablaban con denuedo, dice la palabra de Dios, y los que escuchaban quedaban admirados de la doctrina. Y todos los que creían, todos aquellos que escuchaban los mensajes de Dios, que se agregaban pues a la iglesia, sabían que todo lo que tenían, dice, no era de ellos. ¿Por qué? Porque todas las cosas las tenían en común. Así que el acto de adorar a Dios y darle ofrenda es la respuesta a la convicción del Espíritu Santo. Así que, hermanos, comprendamos esto, que ni Dios, ni el pastor, ni la iglesia recolectan impuestos. Las ofrendas son parte de la adoración. ¿Y cómo deben ser entonces las ofrendas? ¿Cuáles son entonces las características de las ofrendas? Según dice en el libro de Éxodo 25:2. ¿Cómo debe de ser? Éxodo 25:2 dice la palabra de Dios. Di a los hijos de Israel que tomen para sí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis
mi ofrenda. Hermanos, qué importante, ¿verdad? Dios daba las instrucciones al pueblo y le decía al pueblo, de todo el que traiga una ofrenda, pero que dé de voluntad, que dé de corazón. De esa forma yo voy a aceptar esa ofrenda, que sea un don y no que sean pues limosnas. Y también encontramos nosotros, ¿verdad? Que la ofrenda debe de ser perfecta. En el tiempo pues pasado, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, presentaban ofrendas perfectas porque eran ofrendas de un animal y tenía que ser en perfecto estado. Ahora, para nosotros, esa dádiva es perfecta cuando es motivada y también es inspirada por el Espíritu Santo. Y también toda dádiva es perfecta cuando se alinea al plan de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Segunda de Corintios 9, el versículo 6 y el versículo 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que hermanos, que es importante, ¿verdad? El apóstol Pablo hace la comparación como del trabajo de un agricultor. Aquel que siembra poco, pues poco es lo que va a cosechar. Pero el que siembra abundantemente, cuando sea la cosecha, así también va a cegar. Y ahora, Pablo lo traduce, ¿verdad? A nuestra actualidad y dice, cada uno de como propuso en su corazón. Y algo importante, pero lo que propone dar, que no sea por tristeza, que no sea por necesidad, porque ese es el problema de nosotros. ¿Cuántas veces colaboramos en la obra, pero cuando ya hay pedidos, hay apelaciones a poder colaborar y nosotros miramos la necesidad y empezamos a dar? Cuando estamos hablando de dar un don, no esperemos que hayan pedidos ni hayan necesidades. Demos, según como dice el apóstol Pablo, lo que propongamos en nuestro corazón. Que no sea con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que así la ofrenda es perfecta cuando se alinea al plan de Dios. Y en 1 Corintios 16:2 dice la palabra de Dios. El apóstol daba un método de recolección y el apóstol decía, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que no era el único día que recogían ofrendas, pero el apóstol Pablo tenía propósitos para las personas más necesitadas. Así que él daba un plan de recolecta y él decía, el primer día de la semana, cada uno que dé algo de lo que haya recibido o según haya prosperado, que cada quien aparte algo. Y tenía que haber un sistema para poder guardarla en la iglesia local y cuando él llegara no se estuvieran recogiendo ofrendas, sino que ya la tuviera alguien encargado y poderla llevar él a donde habían necesidades. Así que él daba un método cada primer día de la semana y eso es lo que nosotros tratamos también de implementar, que la ofrenda que se hace el primer día de la semana es una ofrenda que se dedica para los pobres. Y si nosotros sabemos que es para los más pobres, demos de corazón, demos según se propone en su corazón, no porque haya necesidades o lo hagamos con tristeza. Recordemos que Dios ama al dador alegre. Así que la única forma de manifestar la gratitud, el Señor, hermanos, no necesita nuestras ofrendas, según dice Consejo sobre la Mayordomía Cristiana, el capítulo 2. Ahí está una declaración importante. Dice, el Señor no necesita nuestras ofrendas. No podemos enriquecerlo con nuestros donativos. El salmista dice, todo es tuyo y todo lo recibido de tu mano te damos. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio por sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados realizados para compartir las mismas con otras personas. Esta es la única manera posible como podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, porque Él no ha provisto ninguna otra. Así que hermanos,
¿Cuál es la gratitud? La forma de mostrar la gratitud al Señor es también, dice, presentando nuestras ofrendas por amor a Dios. Él no ha provisto otra manera como demostrar la gratitud. Como decía el salmista David, de todo lo que recibimos, pues de eso es lo que te damos, porque todas las cosas, hermanos, son tuyas. En el plan de Dios, las dádivas, ¿verdad? Deben de ser sistemáticas, según la frecuencia y según las bendiciones recibidas. Eso no depende, ¿verdad?, de que me pongan en la lista o que me pongan en la pizarra cuánto voy a dar. No depende de apelaciones, tampoco depende de las necesidades o de las circunstancias. El plan, ¿verdad?, de benevolencia sistemática está diseñado por Dios. Y dice un párrafo en Joya de los Testimonios, el tomo 1, página 379. Dice, la providencia de Dios organizó todo plan de benevolencia sistemática para beneficio del hombre. Su providencia nunca se paraliza. Así que, hermanos, Dios organizó todo. Dios hizo también un plan. ¿Y para quién es el plan? No es para el beneficio de él, siempre para beneficio del ser humano. Ahora dice otro párrafo, siempre Joya de los Testimonios, la página 386. Dice, hermanos, la salud y la prosperidad espiritual de la iglesia dependen en extenso grado de su benevolencia sistemática. Esto es como la corriente sanguínea que debe fluir por todo el ser, vivificando todo miembro del cuerpo. Así que, hermanos, ¿de qué depende nuestra vida espiritual? De la adoración. Pero la adoración incluye también las ofrendas. No esperemos que nos soliciten ayuda. Aprendamos la mayordomía de poder dar de acuerdo a nuestra capacidad. Y el testimonio hace una comparación. Dice que es como la corriente sanguínea que debe fluir por todo el ser. Así debe de ser. Debo de manifestar mi gratitud a Dios, porque es un plan que ha sido diseñado por Dios. Y si fue diseñado por Dios, nunca va a fallar. Si Dios nos da para que colaboremos en su obra, el Señor nos da no para mejorar nuestra calidad de vida. Cuando el Señor nos da es para mejorar nuestra calidad de ayudar. Por eso que el salmista se hacía una pregunta. Salmos 116, versículo 12 hasta el 14. El salmista decía, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Queridos hermanos, qué importante, ¿verdad? Declaración. El salmista decía, ¿qué es lo que voy a pagar? Hermanos, si todo lo que nosotros tenemos ha sido dado por Dios. Con solo que estemos con vida, que podamos caminar, que podamos salir, ¿verdad?, a trabajar para ganar el sustento, es una bendición de Dios. Por eso el salmista decía, ¿y qué tengo que pagar? ¿O qué será suficiente dar para pagarle al Señor por todos sus beneficios para conmigo? No hay nada, ¿verdad?, con qué pagarle al Señor. Por eso él decía, voy a tomar la copa de la salvación, voy a invocar, ¿verdad?, su nombre, voy a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, el salmista decía que la forma de pagar era adorando a Dios. Y hoy hemos comprendido que la adoración va de la mano con la ofrenda, pero de ofrendas que sea un sacrificio para nosotros. De esas ofrendas que se sirva para la predicación del Evangelio, donde hay obreros que están predicando y hay cosecha de almas. Hermanos, Dios nos ha hecho mayordomos para que colaboremos en su obra. Por eso el salmista decía, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Así que, queridos hermanos, la invitación es a poder colaborar en su obra. Si Dios nos ha dado todo, hemos hablado de muchos temas de mayordomía cristiana, hoy llegamos al punto principal también, donde necesitamos manifestar nuestra gratitud a Dios. Necesitamos demostrar ante todo el pueblo, como decía el salmista, ante todo el pueblo voy a pagar mis votos. ¿Cuál es mi voto con el Señor de poder colaborar en su obra? Si lo podemos hacer personalmente, pero también lo podemos hacer con nuestros donativos, que sean dones para el avance de la obra del Señor. Que el Señor me pueda bendecir su palabra
pueda bendecir también a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Que el Señor pues pueda bendecirlos a todos, mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Señor, damos las gracias en esta hora por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender que la adoración y la ofrenda van de la mano. Ayúdanos a comprender también que es parte de nuestra mayordomía poder colaborar en tu obra. Ayúdanos a ser agradecidos contigo y decir, como decía el salmista, ¿qué vamos a pagar a ti, Señor, por todos tus beneficios? Sabemos que no podemos pagarte, pero también decía el salmista, de lo recibido de tu mano, pues de eso te damos porque todas las cosas son tuyas. Ayúdanos a comprender que somos mayordomos y si tú nos das algo, que sea con el propósito de poder colaborar en tu obra. Bendice, Señor, este programa, bendice a cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan, que sea de mucha bendición para que cada día podamos aprender más de la mayordomía cristiana. Nos encomendamos en tus manos y pedimos el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos finalizado un consejo más de mayordomía cristiana. Los esperamos para el próximo programa. Que el Señor les bendiga a todos.